En el verano de 1968, estudiantes mexicanos toman las calles de la capital y termina en un acto de sangre que conmueve al país. Lo que ha pasado a lo largo de la historia de México ha sido pues súper enriquecedor. Es lamentable en parte que en la escuela, en las instituciones no se reproduzca esta memoria histórica. Fue algo sumamente triste y que vemos que el día de hoy pues las consignas que decían los estudiantes del 68 siguen siendo las mismas: medios libres, libertad de expresión, alto a la represión, alto a la policía, a los abusos de la policía, más educación, y que hoy no hemos visto grandes transformaciones, sino todo lo contrario. Llevamos años luchando por esta libertad de expresión, llevamos años luchando en contra de los abusos de la policía, a favor de la educación pública, gratuita y laica, y que justo el sábado se cumplió un año de la desaparición de estos jóvenes estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en donde también salieron a manifestarse a favor de la educación, por mejores condiciones de vida, condiciones dignas para todas y todos, y que la respuesta del gobierno es mandar a asesinar, a desaparecer y a callar, cuando lo único que provocan pues es que estas necesidades de la gente se agudicen, de que la inconformidad crezca y que no se busca ningún camino hacia la solución. Yo creo que la impresión es que han sido años de buscar y exigir mejores condiciones, tanto para los medios, para todo el mundo, pero nos ha costado y ha costado muchísimas vidas a lo largo de todas estas décadas en donde hemos luchado por mejores condiciones. En el verano de 1968, los jóvenes de México se unen a un movimiento estudiantil mundial que pide una revolución a gritos. La chispa que desata la confrontación directa con el gobierno no surge de las universidades, sino de las escuelas preparatorias. El 26 de julio, cientos de estudiantes se vuelcan a las calles a protestar contra la represión. Vivimos en una situación en México súper complicada, en donde han infundido el miedo para que la gente no alce la voz, para que la gente no reclame, porque le da miedo salir, porque teme que atenten contra su vida, contra la dignidad, y pues la gente muchas veces prefiere callar, y cuando se organizan y salen y alzan la voz, pues el gobierno o los grupos que tienen muchos intereses en que la gente nunca alce la voz, lo primero que hacen es apagar, y no de una manera democrática o sensible, sino todo lo contrario, asesinando, discriminando, aplastando las ideas y a las personas sin importarles quiénes son, qué sienten, cuál es su vida. Entonces lo que vemos es que en México aún los medios de comunicación están al servicio de quien tiene más dinero, al servicio de unos cuantos. La televisión masiva no educa, no comparte lo que verdaderamente debería de preocuparle a México, sino se dedica a difundir ideas absurdas, difundir cosas banales que a nadie le interesan, que no le sirven a México para nada, que no dicen la verdad, que difunden mentiras, que cambian, que engañan, que manipulan, y pues es algo que veíamos también en el 68. Las condiciones son diferentes, pero digamos que en esencia pues se sigue viendo represión policíaca, manifestaciones y movilizaciones, represión por parte de los medios masivos de comunicación, falta de acercamiento del gobierno, un gobierno que no está para el servicio de las mexicanas, los mexicanos, sino al servicio de una clase élite, y que es algo que sigue estando igual y que también al gobierno actual le da miedo, y eso es algo que es una de las más grandes similitudes entre hoy y el 68. Los disturbios estudiantiles explotan en el peor momento posible para el gobierno, a escasos meses de un evento histórico para la nación mexicana. El secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, encabeza un comité de seguridad para controlar la situación, y el régimen crea un escuadrón militar especial llamado el Batallón Olimpia. El no haber los medios también pronunciado lo que sucedió el 2 de octubre pues es muy grave, es también un atentado no decir la verdad, callar, se atenta contra la opinión pública, se miente, y es algo que no debemos de permitir. Los medios están para el servicio de la población, para decir la verdad y para no callar lo que la tiranía hace. Entonces, ojalá que sirva de reflexión,
para que veamos que las cosas todavía hay muchas mejoras y cambios por hacer, porque no podemos permitir que sucesos como este, como el 2 de octubre, en donde murieron más de 400 jóvenes, 400 personas que iban de forma pacífica, mueran y no se haga justicia, y que los que planearon el crimen o el atentado queden impunes. Entonces, esto queda para que veamos qué tanto hacemos y veamos lo que nos falta por hacer. La represión del gobierno no se hace esperar. Lo que al inicio surge como una protesta espontánea se convierte en un movimiento de resistencia organizado. Ese verano, miles de personas marchan contra el régimen autoritario del PRI. El gobierno reprime las manifestaciones, en ocasiones hasta con tanques. Pues creo que la impresión es de mucha indignación, de mucha rabia. Cuando lees algunos testimonios, por ejemplo, el realizado por Elena Poniatowska en la noche de Tlatelolco, pues el leer esos testimonios de los presos políticos, de la gente detenida, de la gente que en ese momento está luchando por condiciones más justas y dignas en este país, y pues el ver la respuesta del Estado con toda la fuerza de las armas, el poder que dan los uniformes, las insignias de elementos de supuesta seguridad, pues creo que deja una sensación de descomposición social, de tremenda imposición de las ideas, este sistema que impone lo que quiere que la gente piense, la gente diga, la gente obedezca, y cómo si piensas distinto, si actúas distinto, pues cuáles son las consecuencias sumamente violentas por parte del Estado. Y la sensación también es de mucha similitud con lo que está sucediendo en ese momento, con lo que sucede de manera constante, porque lo que sucede en la historia no son saltos de una fecha a otra o de un suceso a otro, sino que es una construcción de una serie de acontecimientos que nos van dejando en estas condiciones en las que estamos ahora, en las cuales vemos pues cada vez más violencia, cada vez más intento de censurar o de reprimir esas ideas distintas, disidentes, y pues con una enorme similitud con lo que está sucediendo ahora, con mucha tristeza, mucha desesperanza, pero también con un montón de ganas de hacer las cosas distintas, de luchar, de organizarte con el de junto, la de junto, para que en algún momento de la historia pues estas tragedias dejen de suceder, en lugar de que se repitan de manera tan constante. El presidente ordena la detención de los líderes estudiantiles. Arrestan a más de 800 jóvenes, pero las principales figuras del movimiento logran escapar. A pocas semanas de los Juegos Olímpicos, el Distrito Federal parece estar bajo ley marcial. Los líderes estudiantiles convocan a un mitin el 2 de octubre para responder a la crisis. El lugar, la Plaza de las Tres Culturas en el barrio central de Tlatelolco. Miles llegan sin sospechar que el gobierno ha decidido acabar con el movimiento estudiantil durante el mitin. En el 68, una de las cosas que se han documentado de manera mucho más concreta es lo que sucedió con la prensa al día siguiente. Hay esta sensación de que los medios de comunicación en ese entonces pues estaban absolutamente cooptados por el Estado, cooptados por las autoridades, y que dictaban lo que se podía decir y no. Incluso al día siguiente de la matanza pues se limpió la Plaza de las Tres Culturas y se desapareció cualquier tipo de evidencia para que pues en ningún medio saliera a la luz lo que había sucedido. Ahora pues hay una supuesta libertad de expresión, una supuesta apertura dentro de los medios, incluso hay muchos más medios que entonces. El 2 de octubre de 1968, miles de personas llenan la explanada frente al edificio Chihuahua, ajenas a la confrontación que se avecina. Algunos manifestantes traen a sus hijos, otros llegan con amigos. Pero en las calles que rodean la plaza, se movilizan varios escuadrones militares. El ejército tiene órdenes de disolver el mitin y capturar a los líderes del movimiento estudiantil.
Los líderes hablan desde el tercer piso del edificio Chihuahua. Desde un punto estratégico en el techo de la iglesia, una figura solitaria vigila el mitin. Pues creo que el decir que la libertad de expresión es un derecho humano, pues le da un rango mucho más importante para defenderlo y para ejercerlo. Y en este momento, pues existen pues medios públicos como este, por ejemplo, existen muchos medios libres que están documentando lo que está sucediendo. Sin embargo, la persecución hacia las personas que nos dedicamos al periodismo, a la comunicación, y que somos incómodos e incómodas para quienes pues detentan esos otros medios privados y que además pretenden que la línea de información sea hegemónica y sea única, pues evidentemente seguimos sufriendo o viviendo persecución, amenazas y bueno, la situación de asesinatos a mujeres y hombres periodistas en este país, pues nos hablan de una libertad de expresión simulada, una libertad de expresión que suena más a una falacia, a un discurso sin fondo o sin acciones realmente concretas. Creo que no es una realidad la libertad de expresión, creo que hay mucha similitud entre lo que sucede ahora con las y los jóvenes. El caso de Ayotzinapa pues es muy claro, esta desaparición en contra de jóvenes, de estudiantes que además exigían sus demandas en materia de educación pública, pues se parece muchísimo más que otro tipo de eventos trágicos a lo que sucedió en el 68. Entonces, pues vemos la repetición de las tragedias y esto mucho tiene que ver con la falta de memoria. Tenemos una memoria muy a corto plazo a nivel social, se nos olvidan, pareciera que no sucedió nada. Hay mucha gente desinformada al respecto de lo que sucedió el 2 de octubre y de repente ves las marchas y 2 de octubre no se olvida y cuando le preguntas a la gente pues realmente no sabe lo que sucedió. Entonces creo que eso también es parte de nuestra tarea como medios independientes, medios públicos, medios libres, de cómo le hacemos para que la gente sepa lo que sucedió, exija que no vuelva a suceder y realmente logremos condiciones más justas, más dignas, en donde sí se pueda realmente manifestarse de manera libre. Los soldados avanzan a trote entre las ruinas aztecas. El avance de los soldados bloquea 2 de las salidas de la plaza, forzando a los manifestantes a correr en una sola dirección. Los soldados también son víctimas de los disparos provenientes del edificio Chihuahua y otros puntos altos de la plaza. Y devuelven el fuego. En el tercer piso del edificio Chihuahua, los líderes estudiantiles buscan refugio. Los que pueden se alejan del balcón. Son enfrentados por un grupo de hombres armados, cada uno con un guante blanco en la mano izquierda. Bueno, actualmente vivimos la misma situación en donde los estudiantes, la población se manifiesta en contra del gobierno y pues bueno, ¿no? Desaparecen a 43 y a 24,000 más. Yo tengo un sentimiento que es de frustración el recordar eso, y a mí me decían, bueno, pero si tú no estuviste en esa fecha, ¿por qué sientes eso, no? ¿Por qué te manifiestas? ¿Por qué exiges tanto, no? Y dices, ¿no?, en contra del gobierno y cosas de esas. Pues actualmente hemos vivido lo mismo, ¿no? Está la situación de Actea, la matanza de Actea, la matanza de Aguas Blancas, el niño que mataron fuerzas federales en Ixtapilla, los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Entonces vemos que pues es una similitud con los hechos que pasaron el 2 de octubre de 1968 y pues sí se siente rabia, ¿no? Impotencia, frustración de no poder hacer más y de que uno se intenta decir, manifestarse, pues toman acciones en contra de la población, ¿no? El mismo sistema, ¿no? Te busca, te amenaza, te desaparece. Entonces estamos viviendo ante una situación indignante a nivel mundial por los hechos que están sucediendo en México y que ocurrieron en 1968. Casi todos los líderes del movimiento son capturados esa noche. Muchos son golpeados. La morgue local se llena de cuerpos, entre ellos, mujeres y niños.
La cifra exacta de muertos sigue siendo un misterio. Yo creo que desde siempre se ha tenido un mal concepto, una idea de tristeza. El enterarte que hace bastante tiempo compañeros, bueno, pudieras decir compañeros porque también eran estudiantes, murieron a manos del Estado, pues es bastante triste, pero también ayuda de alguna manera a darnos cuenta del tipo de régimen en el que vivimos actualmente, el tipo de políticas que se generan, cómo es que el Estado o ciertos partidos políticos actualmente ven a la juventud, ayuda al menos un poco a saber pues para dónde puede ir. Digo, eso es como un contexto bastante triste, pero pues desgraciadamente la tragedia con los 43 compañeros de la normal rural de Ayotzinapa pues pudiera ser que va en la línea de lo que sucedió el 2 de octubre. Siempre es de extrañarse, siempre es de repudiar los actos realizados por parte del Estado en contra de las juventudes principalmente y de los estudiantes, pero pues al final es otro argumento más para decir pues realmente es un país, es un Estado y es un partido, específicamente ciertos sectores políticos que están completamente corrompidos y que no velan por el bienestar de la sociedad. Al día siguiente de la masacre, el ejército acordona la Plaza de las Tres Culturas y el gobierno hace pública la versión oficial de lo sucedido. Según el gobierno, los agitadores infiltrados entre los estudiantes dispararon primero. El presidente Díaz Ordaz repetiría esta misma historia hasta el día de su muerte, 11 años después. Desde la azotea del edificio Chihuahua, de allá dispararon perversamente contra los soldados y contra sus propios compañeros, o por el nerviosismo del momento y su falta de práctica en el manejo de las armas que ellos habían conseguido o que a ellos les habían dado, no pudieron controlar los disparos y no solamente hirieron y lesionaron a soldados, sino también a sus propios compañeros. El saldo oficial de muertos es 29, pero reportes de cientos de víctimas persisten hasta hoy. Sí es bien diferente, obviamente el contexto de la época, tanto para los estudiantes como para la situación nacional, pues era bien distinto. Estamos hablando de la década de los 60, apenas entrar a los 70. Yo, por ejemplo, en la organización de la que estamos, que es el Comité de Defensa de los Derechos de los Pueblos, pues estos procesos siempre los ve desde el contexto, desde dónde y cómo nacieron, por qué, porque todo tiene un porqué, una explicación, ¿no? Básicamente, bueno, principalmente arraigada en el contexto. Yo creo que al día de hoy una de las grandes diferencias pues, es el acceso a los medios de comunicación, el hecho de que la organización social puede no tardar tanto tiempo o puede no ser tan difícil por esta herramienta que es el internet o las redes sociales, aunque a la vez pues también el hecho de que no se genere tanto interés por la vida política o por la vida educativa del país puede también impedir justamente, más bien viene a hacer bache lo que ya se había llenado. Yo creo en ese sentido porque pues ahora es más bien la desinformación y la apatía, otro tipo de cosas. Pues digo, quisiera yo pensar que el Estado o que ciertos actores políticos ya no son tan descarados, tan hipócritas, ¿no? A la hora de ejercer cierto tipo de acción, como reprimir, ¿no? A los estudiantes. Quisiera decir que es lo contrario, pero pues tenemos el caso de Ayotzinapa, entre otros, que realmente pues nos dicen que es exactamente igual, ¿no? Que no importa que los políticos estén ahora más en el reflector, que sean más visibles, que se les reconozca más por la gente, que estén más al alcance de todos por las redes sociales, por los medios de comunicación, siguen haciendo exactamente el mismo tipo de cosas. Los días previos a los Juegos Olímpicos, el régimen continúa la persecución a disidentes. Los líderes que no están en prisión se esconden. El movimiento estudiantil llega a su fin. México entra en un periodo de guerra sucia. Pero en los últimos años, se ha descubierto que el Batallón Olimpia es tan solo una pieza del plan maestro.
El entonces secretario de la Defensa General, Marcelino García Barragán, revela todos los detalles de la operación, pero solo después de su propia muerte y de la del presidente Díaz Ordaz. A pesar de las protestas exigiendo la verdad, nadie puede establecer un número confiable de desaparecidos. Pero se sabe que más de 2.000 estudiantes, profesores y otros civiles fueron transportados esa noche a centros de detención.